14 de noviembre de 2024. La costa al margen. Los guardias que patrullaban el complejo Obsidian pensaron que lo peor que enfrentarían esa mañana serían las secuelas de una tormenta de arena masiva. Estaban equivocados. El Abob había enterrado el código postal más caro de la ciudad en una asfixiante arena naranja, convirtiendo el inmaculado mármol blanco en un páramo sucio. Pero cuando el viento se calmó a las 5 de la mañana, el silencio que siguió no fue pacífico, fue pesado. La tormenta había borrado los límites entre el cielo y el mar, pero dentro de la villa número 4 se había cruzado una línea mucho más oscura. Lo que esperaba detrás de esas puertas cerradas rompería la ilusión de un paraíso perfecto y revelaría que ni siquiera los muros más altos pueden mantener fuera las consecuencias de una obsesión mortal. Víctor Volkov, un contratista de seguridad privada que había pasado 10 años en zonas de conflicto antes de aceptar el dinero tranquilo de la élite de Al Marjan, conducía su carrito de patrulla eléctrico lentamente por la avenida principal. Sus neumáticos crujían suavemente sobre la arena fresca, un sonido que parecía imposiblemente fuerte en el vacío de la mañana. Víctor odiaba el turno de la mañana. Era el momento en que el complejo era más vulnerable, suspendido entre el desenfreno de la noche anterior y los negocios del día siguiente. Usualmente, el Obsidian era un pueblo fantasma al amanecer. Los residentes, una colección de herederos, magnates del petróleo y agentes en la sombra, típicamente dormían hasta el mediodía, recuperándose detrás de cortinas opacas debidas de exceso que al resto de la ciudad nunca se le permitía ver. Víctor revisó su tablero. Los sensores aún se estaban recalibrando después de la carga estática de la tormenta, parpadeando con mensajes de error intermitentes. No estaba buscando problemas, estaba buscando daños por la tormenta. Un tragaluz destrozado, una estatua derribada, una puerta forzada por el viento. En su línea de trabajo, uno aprendía que a los ricos no les gustaban las sorpresas y pagaban a hombres como Víctor para asegurar que su mundo permaneciera predecible, incluso cuando el clima se negaba a cooperar. Dobló la esquina hacia la entrada privada de Seafront Row, la propiedad inmobiliaria más cara de todo el distrito. Aquí, las villas no eran solo hogares, eran recintos, estructuras brutalistas masivas de hormigón y vidrio que daban la espalda a la calle y se abrían completamente a la playa privada. Redujo la velocidad del carrito al acercarse a la villa número 4. La villa 4 pertenecía a Javer Al-Qasimi. En la jerarquía no escrita de la costa Al Marjan, Javer era un titán. No era solo un hombre que poseía propiedades, era un hombre que poseía influencia. Era una figura que se movía por el distrito Onyx, el corazón parpadeante e iluminado con neón de la vida nocturna de la ciudad, con la confianza casual y aterradora de alguien a quien nunca se le había dicho no sin destruir a la persona que lo dijo. Javer era conocido por el equipo de seguridad no por su generosidad, sino por su volatilidad. Era un hombre de silencios repentinos y violentos y de una ira fría y calculadora. La orden permanente para la Villa 4 era simple: no acercarse a menos que se le convoque, no mirar a menos que se le diga que vea. Pero Víctor detuvo el carrito. No tenía opción. La enorme puerta principal de la Villa 4, una losa de 3,5 metros de madera de teca maciza importada de una selva tropical al otro lado del mundo, estaba entreabierta. No estaba abierta de par en par, solo lo suficientemente agrietada como para romper el sello. En un lugar como el complejo Obsidian, 1 pulgada es 1 milla. Estas casas estaban diseñadas para ser biomas herméticamente sellados, fortalezas de control climático que mantenían el aire perfecto y frío adentro y la realidad húmeda y arenosa afuera. Una puerta abierta después de una tormenta de arena no era solo un descuido, era una brecha. Víctor se sentó en el carrito al ralentí durante un largo momento, mirando la brecha en la madera. El polvo acumulado en el umbral no mostraba huellas entrando o saliendo. El silencio de la villa era absoluto. Activó su radio, el dispositivo sintiéndose pesado y resbaladizo en su mano enguantada. Despacho, aquí patrulla 1. Tengo una entrada no asegurada en la Villa 4. Sin visual del residente. Sin movimiento. Solicitando protocolos. La radio crujió con estática, la interferencia de la tormenta a un fantasma a través de la frecuencia. Copiado, patrulla 1. Proceda con extrema precaución. El estado del cliente es inactivo. No molestar a menos que tenga causa. Confirme brecha. Confirmando brecha, murmuró Víctor, saliendo del carrito. La puerta está sin pestillo. El panel de seguridad está oscuro.
Desenfundó su linterna de alta potencia, aunque el cielo ya se estaba aclarando a un púrpura magullado sobre el océano. Subió los escalones de mármol, sus botas dejando las primeras marcas en la arena virgen. No sacó su arma. Estos no eran el tipo de clientes a los que le sacabas armas, pero su mano flotaba cerca de su cinturón. Su instinto, perfeccionado en lugares mucho más peligrosos que un complejo turístico de playa de lujo, le gritaba. El aire alrededor de la villa se sentía mal, se sentía estático. Extendió la mano y empujó la pesada madera. La puerta se abrió silenciosamente sobre bisagras invisibles y bien engrasadas. Lo primero que le golpeó fue el frío. El aire acondicionado dentro de la villa funcionaba a plena capacidad industrial, ajustado a una temperatura que se sentía más como una morgue que como un espacio habitable. Cortó la calidez bochornosa de la mañana instantáneamente, poniendo la piel de gallina en los brazos de Víctor. Era un frío seco y artificial que parecía congelar la humedad en su nariz. La segunda cosa fue el olor. No era el olor metálico y cobrizo de la sangre. La violencia en el complejo Obsidian rara vez olía como una pelea callejera. Era más sofisticada, más empalagosa. El aire en el vestíbulo estaba denso con un perfume complejo y nauseabundo. Era el olor a oud rancio y de alta calidad, el aroma pesado y resinoso que Javier usaba como armadura, mezclado con el fuerte toque químico del alcohol derramado. Pero debajo de los aromas de lujo, había algo más. Algo biológico, el tenue olor agridulce de la enfermedad, de un cuerpo que había dejado de luchar. S.R. Al-Qasimi, llamó Víctor. Su voz resonó en la entrada cavernosa, rebotando en los pisos de piedra caliza pulida y el arte abstracto que colgaba en las paredes como trofeos. Seguridad. Encontramos la puerta abierta. No hubo respuesta. Ningún movimiento. Solo el zumbido bajo y constante de las rejillas del aire acondicionado empujando aire helado en la habitación. Víctor entró, el haz de su linterna cortando la penumbra. El vestíbulo se abría a una enorme sala de estar de concepto abierto que abarcaba todo el ancho de la casa. La pared trasera era completamente de vidrio, mirando hacia la piscina infinita privada y el mar gris y agitado más allá. Las cortinas, generalmente cerradas herméticamente contra el sol de la mañana, estaban abiertas de par en par. La luz gris del amanecer inundaba la habitación, proyectando sombras largas y espectrales a través de los muebles. La habitación era un monumento al exceso moderno. Sofás bajos de cuero italiano, mesas hechas de madera petrificada, esculturas de cromo y vidrio que parecían peligrosas de tocar. Las secuelas de una fiesta eran evidentes, pero no eran los escombros caóticos habituales del distrito Onyx después de horas. Estaba extrañamente ordenado. Una bandeja derramada de entremeses. Una copa de cristal rota cerca del bar. Una alfombra levantada en la esquina. Parecía menos una fiesta y más un escenario donde los actores habían desaparecido repentinamente. Víctor se adentró más en la habitación, sus botas chirriando en el mármol. Barrió la luz a través del área del bar, la cocina, el pasillo que conducía a los dormitorios. Nada. Luego, giró su haz hacia la ventana que daba al mar. En el centro de la habitación, posicionado para mirar directamente al agua turbulenta, había un sillón de diseño de respaldo alto hecho de cuero coñac envejecido. Desde atrás, todo lo que Víctor podía ver era una mano descansando en el reposabrazos. La mano estaba quieta, demasiado quieta. Víctor caminó alrededor de la silla, su respiración atascándose en su garganta. El jeque Javier Al-Qasimi estaba sentado en la silla. No estaba desplomado. No estaba desparramado en la indignidad de la muerte. Parecía casi en paz, con la cabeza inclinada hacia atrás contra el cuero, los ojos entreabiertos y fijos en la línea del horizonte donde el mar gris se encontraba con el cielo gris. Llevaba una bata de seda sobre una camisa de vestir blanca impecable, con los botones superiores desabrochados. Pero la paz era una ilusión. Incluso en la luz tenue, Víctor podía ver el color antinatural de su piel. Estaba cianótico, un azul grisáceo profundo y aterrador que comenzaba en sus labios y se extendía hasta las puntas de sus dedos. Su rostro estaba congelado en una máscara de leve confusión, su boca ligeramente abierta como si estuviera a punto de hacer una pregunta que había olvidado a mitad de camino. En la mesa auxiliar junto a él había un vaso de cristal, medio lleno de líquido ámbar. El hielo se había derretido hace horas, dejando un anillo de condensación en la madera. Víctor comprobó el pulso, aunque sabía que era una formalidad. La piel estaba fría.
No solo fría por el aire acondicionado, sino el frío profundo y absoluto de un fuego que se ha apagado. El rigor mortis aún no se había asentado por completo, pero Javert se había ido. El titán de la costa de Al-Marjan, el hombre que compraba deuda y vendía miedo, no era más que 90 kilos de materia biológica enfriándose. Víctor se enderezó, buscando su radio para llamar el código negro, el código para la muerte de un residente, pero antes de que pudiera presionar el botón, un movimiento en su visión periférica lo hizo congelarse. No estaba solo en la habitación. Sentada en el suelo, en la esquina lejana donde la pared de vidrio se encontraba con el pilar de piedra, había una mujer. Estaba tan quieta, tan mezclada con las sombras, que Víctor la había pasado por alto por completo. Era Ra. Víctor conocía a Ra. Todos en el equipo de seguridad conocían a Ra, aunque fingían no hacerlo. Ella era la mujer invisible. La chica filipina que había comenzado como mesera en las fiestas clandestinas y había sido elevada repentinamente a la posición de acompañante. A los ojos del personal, ella era un fantasma, alguien que se movía silenciosamente por los pasillos de servicio, con la cabeza baja y los ojos desviados. La conocían como la chica a la que no se le permitía salir del complejo sin escolta. La chica cuyo pasaporte estaba encerrado en la caja fuerte de Javert. Pero la mujer sentada en el suelo no parecía un fantasma. Ra llevaba un vestido blanco. Era un vestido de noche, algo estructurado y arquitectónico, hecho de seda que brillaba a la luz del amanecer. Era el tipo de vestido que costaba más de lo que Víctor ganaba en un año, pero eran las joyas las que sostenían la mirada de Víctor. Alrededor de su cuello había un collar de diamantes tan pesado que parecía que le magullaría la clavícula. Brazaletes a juego rodeaban sus muñecas. En la luz gris, las piedras no brillaban, parecían hielo, parecían grilletes. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, los brazos envueltos alrededor de las piernas. No estaba llorando, no estaba temblando, estaba mirando por la ventana, más allá del cuerpo de Javert, más allá de la piscina, observando las olas chocar contra el muro de contención. Su rostro estaba completamente desprovisto de expresión. No era conmoción, exactamente. Era una lucidez aterradora y terminal. Era la mirada de alguien que había caminado a través de un incendio y se había dado cuenta de que quemarse no dolía tanto como pensaba que lo haría. Señora, dijo Víctor, bajando la voz a un registro suave y cauteloso. La trataba como se trata a una bomba que aún no ha explotado. Ra. Ella no parpadeó. No giró la cabeza. Simplemente continuó mirando el mar. ¿Llamó a alguien?, preguntó Víctor, dando un paso hacia ella. ¿Necesita atención médica? Ra giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban oscuros, dilatados e imposiblemente tranquilos. Miró a Víctor, luego miró el cuerpo de Javert en la silla, luego de vuelta a Víctor. No había pánico en su mirada, no había culpa, solo había un agotamiento profundo y vacío. No, dijo ella. Su voz era un susurro, pero era firme, no vaciló. No llamé a nadie. Víctor miró el vaso en la mesa, miró el tinte azul de los labios de Javert, miró los diamantes en las muñecas de Ra. La escena no era una escena del crimen en el sentido tradicional. No había sangre, no había lucha. Los muebles no estaban volcados. Estaba limpia. Estaba estéril. Señora, dijo Víctor, su mano flotando sobre su radio de nuevo. Necesito llamar a la policía. Necesita decirme qué pasó aquí. ¿Hubo un accidente? Ra desenroscó las piernas. Se puso de pie, el vestido de seda crujiendo suavemente como hojas secas. No se movió para correr. No se movió para esconderse. Caminó hacia la pequeña mesa auxiliar donde la computadora portátil de Javert estaba cerrada. Junto a la computadora portátil había una pila de papeles. Estaban arrugados, como si hubieran sido agarrados con fuerza y luego alisados. Víctor se acercó, iluminando los papeles con su linterna. No eran cartas de amor. No eran notas de suicidio. Eran documentos financieros. Transferencias bancarias. Escrituras hipotecarias. Adquisiciones de préstamos. Una hoja de cálculo impresa en papel de alto brillo, con filas y filas de números resaltados en verde. Ra puso su mano sobre los papeles. Su brazalete de diamantes hizo clic contra la mesa de caoba. Él estaba celebrando, dijo Ra, su voz flotando en el aire frío. Pagó mucho dinero por esta noche. ¿Celebrando qué?, preguntó Víctor, confundido. Ra miró el cadáver de Javert con un desapego que heló a Víctor más que el aire acondicionado.
La adquisición, dijo, compró una granja en Laguna, compró una casa en San Isidro, compró una vida. Hizo una pausa, inclinando la cabeza como si escuchara un sonido que solo ella podía oír. Pensó que me compró a mí. Víctor la miró fijamente. Las piezas del rompecabezas aún no habían encajado, pero la imagen se estaba formando. La puerta abierta, la falta de alarma, la bebida, el silencio. Voy a llamar a las autoridades ahora, Ra, dijo Víctor, retrocediendo lentamente, poniendo distancia entre él y la mujer del vestido blanco. Usted solo, quédese justo ahí. No voy a ir a ninguna parte, respondió Ra. Se volvió hacia la ventana, observando cómo el sol finalmente rompía la bruma de polvo, proyectando una luz rojo sangre sobre el agua. Ya estoy en casa. Mientras Víctor se retiraba al vestíbulo para hacer la llamada que rompería el silencio matutino de la costa al margen, echó un último vistazo a la escena. El multimillonario muerto en la silla, la chica con los diamantes junto a la ventana y la hoja de cálculo sobre la mesa. El informe policial que se presentaría más tarde ese día lo llamaría un incidente doméstico, un crimen pasional, una sobredosis trágica. Los titulares gritarían sobre el escándalo del jeque y la mesera. Pero aquellos que vieron la hoja de cálculo, aquellos que vieron la calma en los ojos de Ra, sabrían la verdad. No fue pasión. La pasión es desordenada. La pasión es ruidosa. Esto fue tranquilo. Esto fue calculado. Esto no fue un asesinato, fue una liquidación de activos. Fue el cierre de un trato. La tormenta afuera se había despejado, limpiando el mundo, dejando atrás un silencio que se sentía definitivo. Y en ese silencio, Ra esperó las sirenas, no como una prisionera, sino como la única persona libre en la habitación. Bienvenido a la costa al margen, donde la arena cubre todo eventualmente, y donde el precio de la libertad siempre está impreso en la letra pequeña. Para entender cómo terminamos aquí, con un cuerpo en una silla y una novia esposada, tenemos que volver atrás. Tenemos que ir bajo tierra. Tenemos que ir a The Vault. Porque antes de los diamantes, antes de la hoja de cálculo y antes de la tormenta, solo había una chica mezclando bebidas en la oscuridad y un hombre que pensaba que todo en el mundo tenía una etiqueta de precio. Pero olvidó la única regla del mercado de la que ni siquiera los multimillonarios pueden escapar. A veces, el costo de propiedad es más alto que el precio de compra. A veces, el activo es tóxico. Esta es la historia de la jaula dorada. Y la mañana de silencio fue solo el sonido de la cerradura rompiéndose finalmente. Para entender el silencio de la villa ese jueves por la mañana, tenemos que entender el ruido que lo precedió. Tenemos que rebobinar el reloj 8 meses, rebobinando más allá de la tormenta, más allá del contrato de matrimonio y más allá del asesinato, hasta un sótano ubicado 3 pisos debajo del pavimento del distrito Onyx. Si la costa al margen era donde la élite dormía, el distrito Onyx era donde pecaban. Era una cuadrícula de neón y vidrio negro, un patio de recreo ficticio de comercio minorista de alta gama durante el día y vicio subterráneo por la noche. En una ciudad que se enorgullecía de la decencia pública y los códigos morales estrictos, el distrito Onyx era la válvula de presión. Era el secreto a voces. Y en las profundidades de las entrañas de un concesionario de autos de lujo legítimo y sin pretensiones se encontraba The Vault. The Vault no era un lugar que encontrabas en Google Maps. No tenía un letrero. No tenía una puerta principal. La entrada requería un escaneo biométrico y una referencia de un miembro que hubiera gastado al menos $500,000 en el distrito en el último año fiscal. Era un bar clandestino diseñado para hombres que tenían todo pero querían la única cosa que su estatus no podía comprarles legalmente, el caos. El aire dentro de The Vault estaba presurizado, reciclado y espeso con un cóctel específico de aromas, tabaco cubano importado, champán derramado, sudor y desesperación. Los bajos del sistema de sonido no solo golpeaban, vibraban en tu médula ósea. Era un lugar de rincones sombríos y cabinas de terciopelo, donde se hacían tratos que nunca aparecerían en una agenda de la sala de juntas. Y parada detrás de la barra, invisible a plena vista, estaba Ra. Ra tenía 24 años. Ella era parte del ejército invisible, los miles de trabajadores migrantes que mantenían la maquinaria de la costa de Al Marjan aceitada y funcionando. Eran los conductores, las niñeras, los limpiadores y los camareros. Existían en la visión periférica de la élite, esenciales pero ignorados.
Ra venía de San Isidro, una provincia ficticia de arrozales verdes y caminos sin pavimentar a miles de kilómetros de distancia. En San Isidro, el suelo era rico, pero la gente era pobre. Su padre era un agricultor arrendatario en una tierra que no poseía, trabajando una deuda que parecía crecer como una mala hierba, ahogando cada cosecha. Ra no solo trabajaba para sí misma, era el motor económico de todo un clan. Cada bebida que mezclaba, cada insulto que tragaba, cada hora que permanecía de pie en tacones sobre el piso de concreto pegajoso se traducía en bolsas de fertilizante, matrícula escolar para su hermano e insulina para su madre. Ella era una servidora, un eufemismo que cubría una docena de indignidades diferentes. En The Vault, su trabajo era ser decorativa y eficiente. Llevaba el uniforme, un vestido de cóctel negro que era lo suficientemente corto como para ser provocativo pero lo suficientemente largo como para ser legal, y había dominado el arte de la sonrisa de servicio. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara que se ponía como maquillaje para proteger a la persona debajo. 12 de marzo. Un martes. Los martes eran lentos en el distrito Onyx, lo que significaba que la clientela era diferente. Los turistas de fin de semana se habían ido, dejando solo a los jugadores serios, los hombres que no necesitaban un fin de semana para destruirse a sí mismos. Esa fue la noche en que Jaber Al-Qasimi entró. No entró como los demás. La mayoría de los hombres en The Vault anunciaban su llegada con ruido, saludos fuertes, chasqueando los dedos al personal, ordenando botellas con bengalas adheridas a ellas. Querían ser vistos. Jaber entró como una gota de tinta cayendo en agua clara. Era silencioso. Era solitario. Llevaba un traje a medida, gris carbón, cortado tan afilado que parecía que podía sacar sangre. Pasó por alto las mesas VIP cerca de la pista de baile y tomó asiento en el extremo más alejado de la barra, el rincón más oscuro de la habitación. Ra lo notó de inmediato. En la industria de servicios, desarrollas un sexto sentido para el peligro. Hay diferentes tipos de hombres peligrosos. Están los borrachos, que son torpes y ruidosos. Están los agresores, que tocan sin preguntar. Pero Jaber era el tercer tipo, el inspector. No miró la habitación, la escaneó. Sus ojos eran oscuros, inteligentes y desprovistos de calidez. Observaba la habitación como un halcón observa un campo, buscando movimiento, buscando debilidad. Cuando Ra se acercó a él, limpiando el mostrador de caoba, él no miró su pecho ni sus piernas. Miró sus manos. Agua, dijo. Su voz era baja, un barítono que cortaba a través de la música tecnoambiental. Sin gas. Sin hielo. Ra asintió, aliviada. Por supuesto, señor. Sirvió el agua de una jarra de cristal. Su mano tembló ligeramente, fatiga, o tal vez el peso de su mirada. Una sola gota se derramó sobre la madera pulida. Se congeló, esperando la reprimenda. Los hombres en The Vault eran notorios por sus rabietas por inconvenientes menores. Jaber no gritó. Extendió una mano, cuidada y pesada con un anillo de sello de platino, y colocó una servilleta sobre el derrame. Sostuvo su mirada. «Te ves cansada», dijo. No fue una pregunta, fue una observación. «Es un turno largo, señor», respondió Ra, manteniendo los ojos bajos. El protocolo dictaba que nunca participaras en una conversación personal a menos que te invitaran. ¿Cuánto tiempo? 12 horas, señor. Jaber tomó un sorbo de agua. Dejó el vaso sin hacer ruido. Luego, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un clip para billetes. Despegó un solo billete, $500. Lo deslizó a través de la servilleta mojada. Por el agua, dijo. Ra miró el dinero. $500 eran 2 meses de medicación para su madre. Era la mitad de la deuda de la cosecha. Era una fortuna sentada en un charco de condensación. Señor, el agua es gratis, tartamudeó ella. Nada es gratis, respondió Jaber, poniéndose de pie. Se ajustó los puños. Vete a casa, duerme. Salió sin terminar el vaso. Ese fue el comienzo. El gancho no fue el romance, fue el alivio. Jaber no la cortejó con flores o poesía. La cortejó con soluciones. Identificó el factor estresante principal en su vida, la escasez financiera, y comenzó a eliminarlo sistemáticamente. Regresó la noche siguiente. Y la siguiente. Nunca bebía alcohol, solo agua o espresso. Se sentaba en su sección, bloqueando efectivamente que otros clientes se le acercaran. Se convirtió en un escudo.
Hacía preguntas, no sobre sus sueños o sus pasatiempos, sino sobre su realidad. ¿Cuánto es tu alquiler? ¿Cuánto cuesta la escuela de tu hermano? ¿Quién es tu arrendador? Ra, exhausta y sola en una ciudad que la trataba como una utilidad, confundió este interrogatorio con cuidado. Se abrió. Le contó sobre la granja en San Isidro. Le contó sobre las paredes húmedas del dormitorio del personal donde dormía en una litera con otras 3 mujeres. Le contó sobre el miedo que la mantenía despierta por la noche, el miedo a que la aplicación de transferencia de dinero colapsará o que la tasa de cambio cayera y su familia pasara hambre. 3 semanas después de conocerse, Javier hizo su movimiento. Esperó a que terminara su turno a las 4 de la mañana. Cuando Ra salió por la puerta de servicio hacia el callejón húmedo, usualmente preparándose para el largo viaje en autobús de regreso a los dormitorios, una camioneta negra estaba esperando. La ventana bajó. Javier estaba en el asiento trasero. Sube, dijo. Yo te llevo. Ra dudó. Conocía las historias. Sabía lo que les pasaba a las chicas que se subían a autos con hombres poderosos. Pero también sabía lo que tenía en su bolsillo, un aviso de desalojo para la granja de sus padres. Ella subió. El interior del auto olía a cuero y al mismo oud caro que más tarde perfumaría el aire de su cámara de muerte. Estaba tranquilo, seguro. Tengo un apartamento en el distrito Onyx, dijo Javier, mirando al frente mientras el conductor navegaba por las calles vacías. Está vacío. Mi propiedad de inversión. Tiene vista al mar. Tiene cocina. Tiene cerradura en la puerta. Se giró para mirarla entonces. Vivirás allí. Sin alquiler. Renunciarás a este trabajo en el bar. No me gusta que otros hombres te miren. No puedo renunciar, susurró Ra, su corazón martilleando contra sus costillas. Necesito el dinero para mi familia. Yo me encargaré del dinero, dijo Javier. Lo dijo casualmente, como si estuviera ofreciendo pagar el almuerzo. Eres demasiado valiosa para estar mezclando bebidas para idiotas. Ra lo miró. En la oscuridad del auto, no parecía un depredador. Parecía un salvador. Parecía una puerta de salida en un edificio en llamas. Ella no vio la jaula siendo construida, solo vio las paredes que la protegían del viento. Ella dijo que sí. La mudanza fue rápida. Ra dejó el dormitorio con una maleta. Se mudó al apartamento en el piso 40 de la Torre Black Pearl. Era un espacio austero y moderno de mármol blanco y cromo. Era hermoso, y era frío. Aquí es donde el pivote psicológico, la fase de preparación, realmente comenzó. No fue violento, fue insidioso. Fueron las esposas de oro. Durante los primeros 2 meses, la vida fue un sueño. Ra dormía 12 horas al día. Comía comida fresca. Nadaba en la piscina privada del edificio. Javier la visitaba 3 veces por semana. Era posesivo, sí, pero generoso. Le compraba ropa, no la ropa que a ella le gustaba, sino la ropa con la que él quería verla. Elegante, discreta, cara. La estaba moldeando, pero con el lujo vino el aislamiento. ¿Por qué necesitas ver a esas chicas del dormitorio?, preguntó Javier una noche cuando Ra mencionó encontrarse con una amiga para tomar un café. Estaba cortando un bistec, su cuchillo moviéndose con precisión quirúrgica. Están celosas de ti, Ra. Tratarán de arrastrarte de nuevo hacia abajo. Ya no eres como ellas. Estás conmigo. Así que dejó de llamarlas. Dejó de ir al mercado filipino. Dejó de hablar tagalo. Su mundo se encogió hasta que solo fueron el apartamento, la vista al mar y Javier. Pero el verdadero cerrojo de la jaula se cerró el día de la remesa. Era el 1 del mes. Ra estaba estresada, tratando de navegar por una aplicación bancaria en su nuevo teléfono para enviar su asignación a San Isidro. El wifi fallaba. La transacción seguía fallando. Estaba caminando por la sala de estar, mordiéndose las uñas. Javier la observaba desde el sofá. Dejó su espresso. Dame el teléfono, dijo. Está bien, puedo hacerlo, es solo la señal, dijo Ra, nerviosa. Ra, dijo él. Su voz bajó una octava. La voz de mando. Dame el teléfono. Ella se lo entregó. Él miró la pantalla, miró la cantidad. Se burló. Las tarifas son ridículas. Y la tasa de cambio es criminal. Estás perdiendo el 20% del valor. Colocó el teléfono sobre la mesa, boca abajo. Yo lo manejaré, dijo Javier. Sacó su propia computadora portátil, la misma computadora que más tarde se sentaría en la mesa junto a su cadáver. Abrió una hoja de cálculo. Dame los detalles bancarios de tu padre. Dame el número de ruta del titular de la hipoteca de la granja. Javier, no,
eso es demasiado, no puedo. No estoy preguntando, dijo con calma. Comenzó a escribir. Configuraré una transferencia directa desde mi compañía holding. Es más limpio, sin tarifas. Y duplicaré la cantidad. Tu padre necesita un tractor nuevo, ¿verdad? Y tu madre necesita al especialista en la capital. Ra se quedó congelada en el centro de la sala de estar. Rechazarlo se sentía ingrato. Estaba ofreciendo cambiar el destino de su familia con unas pocas pulsaciones de teclas. Pero en el fondo, en la parte reptiliana de su cerebro, una alarma estaba sonando. Si paga la hipoteca directamente, él tiene la escritura. Si envía el dinero, controla la línea de suministro. Gracias, susurró ella. Javier presionó Enter. La pantalla parpadeó en verde. Hecho, dijo. Cerró la computadora portátil y la miró con una sonrisa que era aterradoramente posesiva. Ahora no tienes que preocuparte por nada. No tienes que pensar en dinero. Solo tienes que pensar en mí. Esta fue la transacción. No fue un regalo, fue una compra. En ese momento, Ra dejó de ser una novia o una amante. Se convirtió en un activo. Una partida en el libro mayor de Javier. Había comprado su lealtad manteniendo a su familia como rehén con amabilidad. Se puso de pie y caminó hacia ella, colocando sus manos sobre sus hombros. Su agarre era firme, pesado. Eres mía ahora, murmuró en su cabello. Somos un equipo. Sin secretos. Sin ruido exterior. Solo nosotros. Ra se inclinó hacia él, cerrando los ojos. Se sentía segura. Pero la seguridad es solo un sentimiento. La protección es un hecho. Y el hecho era que acababa de entregar la única ventaja que tenía, su independencia. El apartamento estaba en silencio, muy por encima del ruido del distrito Onyx. Pero si Ra hubiera escuchado atentamente, habría oído el sonido de la pesada puerta de acero de la trampa cerrándose de golpe. Ella ya no era una mesera en The Vault, era el tesoro dentro de él. Y Javier Al-Qasimi nunca perdía la combinación de su propia caja fuerte. Pero incluso los mejores sistemas de seguridad tienen un defecto, un fallo. Y el fallo de Javier se acercaba. Asumió que porque había comprado sus deudas, había comprado su corazón. Asumió que Ra, la chica pobre de San Isidro, se contentaría con ser un pájaro en una jaula dorada siempre que la semilla fuera cara. Olvidó que los pájaros tienen alas. Y olvidó que antes de ser su activo, ella era un ser humano. 6 meses después, esa humanidad entraría en su vida en forma de un Toyota destartalado y un chico llamado Mateo. Y la hoja de cálculo que Javier acababa de llenar con tanta confianza se convertiría en la sentencia de muerte para una historia de amor que ni siquiera había comenzado todavía. Aquí es donde la tragedia realmente comienza. No con un grito, sino con un botón de enviar en un sitio web bancario. Acto 3. El fallo en la hoja de cálculo. 6 meses. Eso es lo que tarda un sueño en cuajarse en una alucinación. Para septiembre, Ra tenía todo por lo que había rezado en las noches húmedas del dormitorio del personal. Vivía en una fortaleza climatizada de vidrio y acero. Usaba seda que se sentía como agua contra su piel. Tenía un conductor, una tarjeta de crédito ilimitada para gastos aprobados y una vista del océano por la que los turistas pagaban miles de dólares para vislumbrar durante un fin de semana. Pero la mente humana no está diseñada para una jaula, no importa cuánto pan de oro apliques a los barrotes. El control de Javier era absoluto, pero era invisible. No cerraba las puertas con llave, simplemente monitoreaba los registros de las tarjetas de acceso. No le prohibía salir, simplemente requería una escolta de seguridad para su seguridad. No le prohibía hablar con su familia, simplemente se sentaba en la habitación mientras lo hacía, escuchando el tono de su voz, filtrando su realidad a través de su presencia. Ra se estaba asfixiando, se estaba ahogando en aire seco, extrañaba el olor de la lluvia, extrañaba el sonido de la risa que no fuera educada o transaccional, extrañaba el ruido caótico y desordenado de su propio idioma. Y entonces, ocurrió el fallo. Sucedió un martes, el mismo día de la semana en que había conocido a Javier. El universo, al parecer, tiene un sentido de la ironía. Javier estaba fuera por negocios en Zúrich durante 48 horas, una rara ventana de tiempo sin supervisión. Había dejado instrucciones estrictas para el equipo de seguridad, pero el conductor habitual se reportó enfermo. Se envió un sustituto de la agencia. Un hombre que no conocía las reglas. Un hombre que no sabía que Ra era un pájaro al que no se le permitía volar. Quiero ir al Souk Al-Mina, le dijo Ra al nuevo conductor. Era una prueba.
El Souk era el antiguo mercado, el corazón palpitante de la fuerza laboral migrante de la ciudad. Era ruidoso, sucio y claramente no formaba parte del distrito Onyx. El conductor se encogió de hombros. «Está bien, señora». Salir del auto en el Souk Al-Mina fue como entrar en una fotografía a color después de vivir en una película en blanco y negro. El aire olía a aceite hirviendo, cúrcuma, diésel y maíz asado. Era el olor de la vida. Ra caminó por los callejones llenos de gente, sus gafas de sol de diseñador caras ocultando sus ojos, su bolso de lujo sostenido con fuerza contra su pecho. Parecía fuera de lugar, un diamante caído en el polvo. Se detuvo en un pequeño puesto que vendía mangos, los pequeños, dulces y amarillos de casa. «Macano po, ¿cuánto cuesta?», preguntó, el tagalo sintiéndose extraño y pesado en su lengua después de meses de hablar solo inglés. 5 dinares por la caja, señorita, respondió una voz. Pero no era el vendedor. Se dio la vuelta. Apoyado contra un Toyota Corolla blanco destartalado, comiendo una brocheta de carne a la parrilla, estaba Mateo. Mateo tenía 26 años. Tenía las manos callosas de un mecánico y la sonrisa de un chico que no había dejado que la ciudad lo rompiera todavía. Llevaba una camisa polo descolorida con el logotipo de una empresa, era conductor de una empresa de construcción. No era guapo de la manera en que lo era Javier. No parecía una estatua. Parecía tierra. Parecía calidez. «Estás pagando de más», dijo Mateo, sonriendo. Dio un paso adelante y soltó una negociación rápida con el vendedor en árabe que era roto pero efectivo. Bajó el precio a 2 dinares. Le entregó los mangos a Ra. «Tienes que tener cuidado. Ven las gafas de sol, ven el bolso, piensan que eres un cajero automático ambulante». Ra se rió. Fue un sonido oxidado y áspero. No se había reído en 6 meses. «Soy Ra», dijo. «Soy Mateo», respondió él. «Y pareces perdida». «Lo estoy», dijo Ra, y por primera vez en medio año, estaba diciendo la verdad. Esa ventana de 48 horas se convirtió en una vida secreta. Cuando Javier regresó, Ra había cambiado. Había recordado quién era. Durante las siguientes 4 semanas, el fallo se expandió. Ra aprendió los puntos ciegos en la vigilancia de Javier. Aprendió que el turno de seguridad cambiaba a las 3 de la tarde, dejando una brecha de 15 minutos en la puerta de servicio. Aprendió que la obsesión de Javier por el control lo hacía arrogante, nunca sospechó que ella se atrevería a desafiarlo, así que dejó de mirar tan de cerca. Se encontraba con Mateo en los estacionamientos de los centros comerciales. Se sentaban en su Toyota destartalado con el aire acondicionado roto, comiendo arroz para llevar y hablando. No era solo una aventura. Era una reclamación de humanidad. Con Javier, Ra era un objeto. Era pulida, exhibida y usada. Con Mateo, ella era Ra. Hablaban de San Isidro. Hablaban de los festivales de la cosecha. Mateo le mostraba fotos de sus sobrinos. Sostenía su mano, no como si fuera dueño de ella, sino como si tuviera miedo de romperla. «Te trata como a una muñeca», dijo Mateo una tarde, trazando el moretón en su muñeca causado por el pesado brazalete de diamantes que Javier insistía que usara. «Me trata como una inversión», le corrigió Ra. «Es diferente». «Déjalo», dijo Mateo. Las palabras flotaron en el aire caliente del auto. «Tengo ahorros. No mucho, pero suficiente para 2 boletos. Podemos volver. Podemos ir a casa. Hogar». La palabra sabía a agua fresca. Ra miró a Mateo, pobre, amable, valiente Mateo, e hizo una elección. Eligió la pobreza sobre la jaula. Eligió el camino de tierra sobre el piso de mármol. «Tengo que decírselo», dijo Ra. «Tengo que terminarlo apropiadamente. Si simplemente huyo, me encontrará. Tiene alcance. Pero si le explico, si le digo que tengo nostalgia, que no estoy hecha para esta vida, tal vez simplemente me deje ir. Para él, solo soy un accesorio. No persigues un arete perdido, simplemente compras uno nuevo». Fue el mayor error de cálculo de su vida. Pensó que estaba tratando con un hombre que tenía ego. No se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre que tenía un libro mayor. 10 de octubre. El chalet Al Marjan. El sol poniente proyectaba sombras largas y sangrientas a través del piso de la sala de estar. Javier estaba sentado en el sofá de cuero blanco, con un vaso de agua con gas en la mano. Estaba de buen humor. Acababa de cerrar un trato sobre una torre comercial en la capital. Ra estaba de pie en el centro de la habitación. Había ensayado este discurso 1000 veces en la ducha.
Mantuvo las manos entrelazadas frente a ella para evitar que temblaran. Javier, comenzó, con la voz fina. Él levantó la vista, sonriendo. Era una sonrisa aterradora porque no llegaba a sus ojos. Estás parada muy lejos, Ra. Ven a sentarte. Necesito hablar contigo, dijo ella, manteniéndose arraigada al lugar. He estado pensando, sobre mi familia, sobre el hogar. Javier tomó un sorbo de agua. No habló. Simplemente esperó. El silencio era un arma. No soy feliz aquí, se apresuró a decir Ra, las palabras saliendo atropelladamente. Has sido tan generoso. Me has dado todo. Pero extraño mi vida. Extraño la granja. Creo que necesito volver. Creo que deberíamos terminar esto. Contuvo la respiración, esperando la explosión. Esperando los gritos, el lanzamiento de vidrio, la violencia que le había visto infligir a rivales comerciales por teléfono. Pero Javier no gritó. Ni siquiera frunció el ceño. Dejó su vaso en el posavasos. Suspiró, un sonido de leve decepción, como un padre cuyo hijo ha fallado una prueba simple de matemáticas. ¿Quieres ir a casa?, repitió Javier rotundamente. Sí, susurró Ra. Solo soy una chica sencilla, Javier. No pertenezco a este mundo. Mereces a alguien que encaje aquí. Javier se puso de pie. Alisó la parte delantera de su chaqueta de traje. Caminó hacia la mesa del comedor donde su computadora portátil estaba cerrada. Entiendo, dijo. La nostalgia es una emoción poderosa. Irracional, pero poderosa. Abrió la computadora portátil. La pantalla brillaba azul en la habitación oscura. Ven aquí, Ra, dijo. Su voz era suave. Quiero mostrarte algo antes de que empaques. Ra caminó hacia él, confundida. ¿Le iba a mostrar un itinerario de vuelo? ¿Le iba a comprar un boleto? La esperanza, cruel y brillante, estalló en su pecho. Javier giró la computadora portátil. No era un sitio web de viajes. Era Microsoft Excel. ¿Reconoces estas cifras?, preguntó Javier, señalando una columna de números resaltados en verde. Ra entrecerró los ojos. Vio fechas. Vio cantidades. Y luego vio nombres. El aire abandonó la habitación. Ra sintió que sus rodillas se convertían en agua. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. ¿Qué es esto?, jadeó. Te dije que yo manejaría las transferencias, dijo Javier. Sonaba aburrido. Y lo hice. Pero no solo pagué tus facturas, Ra. Compré la deuda. Tocó una tecla. Se abrió una nueva ventana. Era un documento escaneado. Una escritura de venta de la granja de su familia. La firma en la parte inferior pertenecía a su padre. Tu padre estaba muy feliz de firmar, explicó Javier, caminando alrededor de la mesa para pararse detrás de ella. Piensa que soy un benefactor benevolente. Piensa que soy su yerno. Me vendió la tierra por centavos de dólar porque prometí dejarle trabajarla gratis. Mientras estuviéramos juntos. Se inclinó cerca. Ra podía oler su colonia, oud y ambición fría. Soy dueño de la granja, Ra. Soy dueño del tractor. Soy dueño de la casa donde vive tu hermana. Soy dueño de la deuda de la cirugía de tu hermano. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara sobre sus hombros como una manta de plomo. Si te vas, susurró en su oído, reclamo la deuda. Toda. Mañana por la mañana. Desalojo a tus padres. Embargo la tierra. Detengo los pagos al hospital. Tu padre morirá en la calle, y será tu culpa. Ra no podía respirar. La habitación daba vueltas. La generosidad de los últimos 6 meses no había sido amabilidad. Había sido una orden de compra. No había estado salvando a su familia, había estado comprando influencia. Y esto. Continuó Javier, su voz endureciéndose. Tocó la pantalla de nuevo. Apareció una foto borrosa. Fue tomada desde la distancia, a través de un teleobjetivo. Era una foto de Ra sentada en un Toyota Corolla destartalado, tomada de la mano con Mateo. Ra dejó escapar un sollozo estrangulado. ¿El conductor? Javier se rió suavemente. ¿En serio, Ra? ¿Quieres cambiar un palacio por un Corolla? ¿Quieres cambiar a un rey por un sirviente? Cerró la computadora portátil de golpe. El sonido crujió a través de la habitación como un disparo. No tienes novio, dijo Javier, su voz abandonando la pretensión de gentileza. Le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo. Sus ojos eran tiburones muertos y negros nadando en agua tranquila. Tienes un esposo. Simplemente no hemos firmado los papeles todavía. Soltó su rostro, limpiándose la mano en un pañuelo como si sus lágrimas lo hubieran ensuciado.
El abogado vendrá mañana con los contratos. Firmarás la licencia de matrimonio. Y firmarás el acuerdo de confidencialidad. Caminó hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. Si intentas correr, Ra, si intentas contactar a este chico de nuevo, no solo tomaré la granja. La quemaré hasta los cimientos. Y me aseguraré de que no quede nadie para cosechar las cenizas. Salió, dejando a Ra parada en la sala de estar que se oscurecía. La vista del océano era negra ahora. Las paredes de vidrio ya no parecían ventanas. Parecían las paredes de un acuario. Miró la computadora portátil, miró sus manos. Había pensado que era una novia. Había pensado que era una amante, pero a medida que la comprensión se estrellaba sobre ella, entendió la verdad aterradora de su existencia. Ella era una partida en línea, era garantía. Y en la hoja de cálculo de Jaber Al-Qasimi no había columna para salida, solo había propiedad. Pero Jaber había cometido un error crítico en su cálculo. Asumió que la desesperación la haría obediente. No se dio cuenta de que cuando le quitas a una persona todo lo que tiene que perder, no la haces segura. La haces peligrosa. Ra se secó la cara. No se fue a la cama. Fue a la ventana y miró las nubes que se acumulaban. Se acercaba una tormenta. Una voz. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo estaba esperando un mensaje de texto que nunca llegaría. El fallo fue arreglado. El sistema fue reiniciado. Pero el virus ya estaba dentro. 13 de noviembre, 11 de la noche. La costa al margen. El término meteorológico es una BOV, una intensa tormenta de polvo transportada por una corriente de gravedad atmosférica. Pero para los residentes del distrito Onyx, parecía el fin del mundo. El cielo, usualmente un lienzo de índigo profundo y aterciopelado, se había vuelto de un naranja enfermizo y magullado. El viento no soplaba, gritaba. Atravesaba las avenidas de palmeras cuidadas a 100 kilómetros por hora, arrancando las frondas y convirtiendo los millones de granos de arena en las playas privadas en proyectiles microscópicos. Dentro de la villa número 4, el silencio era absoluto, pero la presión estaba bajando. El barómetro en la pared estaba cayendo, y también la capacidad de Ra para el pensamiento racional. Jaber había ido a su estudio para atender una llamada con sus inversores en Zúrich. Había dejado su computadora portátil abierta sobre la mesa, una burla deliberada. Las filas verdes de la hoja de cálculo brillaban en la habitación oscurecida, un libro mayor digital de su esclavitud. Propiedad, propiedad, propiedad. Ra estaba de pie junto al vidrio de piso a techo. El mundo exterior había desaparecido. Las luces de la calle fueron tragadas por la pared arremolinada de polvo. Las cámaras de seguridad, generalmente parpadeando sus ojos rojos y rítmicos, estaban oscurecidas por la opacidad de la tormenta. El pánico es una respuesta biológica. ¿Pero la desesperación? La desesperación es un cálculo. Ra miró la tormenta y no vio peligro, vio cobertura. Buscó en el forro de su bolso y sacó el teléfono desechable que Mateo le había dado, un ladrillo de plástico barato que se sentía más pesado que el brazalete de diamantes en su muñeca. Fue al baño, abrió la ducha para enmascarar el sonido de su escritura y envió un solo mensaje de texto. Ahora. La tormenta ciega las cámaras. Puerta Sur. 10 minutos. No esperó una respuesta. No podía. Se quitó el vestido de noche de seda que Jaber le había obligado a usar para la cena. Se puso un par de leggings negros y una sudadera con capucha oscura, ropa que había escondido en el fondo del armario, reliquias de una vida que ya no se suponía que tuviera. No empacó una bolsa. No empacas equipaje cuando huyes de un edificio en llamas, simplemente corres. Ra salió del baño. El pasillo estaba vacío. El aire acondicionado zumbaba, indiferente a su terror. Se movió como un fantasma, evitando el vestíbulo principal y dirigiéndose a la entrada de servicio en la cocina. Abrió la puerta y la tormenta la golpeó como un golpe físico. El viento le sacó el aliento de los pulmones. La arena estaba en todas partes al instante, en sus ojos, su boca, su nariz. Se sentía como ser fregada con papel de lija. El ruido era ensordecedor, una cacofonía rugiente que ahogaba el sonido de sus propios latidos. Pero había un oscuro milagro en el caos, la visibilidad era cero. El perímetro inmaculado del complejo Obsidian, generalmente una fortaleza de vigilancia, estaba ciego. Ra corrió. Corrió a través del jardín, tropezando con el paisajismo desarraigado. Trepó el muro bajo que separaba la villa de la carretera de servicio. La arena le picaba la piel, sacando sangre en sus mejillas,
pero no lo sentía. Solo sentía la aterradora y eléctrica esperanza de la salida. La puerta sur era una salida de servicio, generalmente sin personal por la noche, asegurada solo por una cerradura magnética y una cámara. Esta noche, la lente de la cámara estaba cubierta con arena roja. Ra llegó a la puerta. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la tarjeta de acceso, robada a la ama de llaves hace 3 semanas, en la arena. Cayó de rodillas, arañando la tierra, gritando un grito silencioso al viento. Sus dedos rozaron plástico. Lo agarró, la deslizó. La luz se puso verde. La puerta hizo clic. La empujó y salió tropezando a la carretera costera pública. Y allí, al ralentí en la aullante oscuridad naranja, estaba el Toyota Corolla blanco. Parecía un carruaje. Estaba abollado, la pintura fregada por el viento, meciéndose violentamente sobre su suspensión mientras el vendaval lo golpeaba. Mateo estaba adentro. Ra abrió la puerta de golpe y se derrumbó en el asiento del pasajero. El interior olía a café rancio y miedo. Ra, gritó Mateo sobre el viento, agarrando su brazo. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. ¿Estás herida? Conduce. Ra logró decir, tosiendo arena. Solo conduce, Mateo. Vete. Mateo no dudó. Puso el auto en marcha de golpe. Los neumáticos giraron en el asfalto resbaladizo y arenoso, encontrando tracción, y el auto salió disparado hacia adelante. Durante 3 minutos, fueron libres. 3 minutos. 180 segundos. Esa fue la duración de su rebelión. Condujeron ciegamente hacia las fauces de la tormenta, los faros reflejándose en la pared de polvo, creando un túnel de luz hipnótico y aterrador. Ra agarró la mano de Mateo. Estaba llorando, pero estaba sonriendo. Lo estaban logrando. Estaban fuera. La hoja de cálculo no podía alcanzarlos aquí. La deuda no podía atrapar un Toyota yendo a 80 kilómetros por hora en un huracán. Vamos a la embajada, gritó Mateo, con los ojos fijos en la carretera invisible. Les contamos todo. Ellos nos protegerán. Sí, sollozó Ra. Sí. Entonces, el mundo se volvió blanco. No fue la tormenta. Fueron reflectores de alta intensidad cortando el polvo como láseres. Delante de ellos, apareciendo del vacío naranja como monstruos emergiendo del océano profundo, había 2 enormes SUV negras. Estaban estacionadas horizontalmente a través de la carretera, creando una barricada de acero y luz. Mateo frenó de golpe. El Toyota patinó, coleando violentamente sobre la arena, girando 180 grados antes de detenerse con un estremecimiento. «Marcha atrás», gritó Ra. «Regresa». Mateo cambió de marcha, pero era demasiado tarde. Detrás de ellos, una tercera SUV había emergido de la tormenta, encerrándolos. Estaban atrapados en una jaula de luz y polvo. Las puertas de las SUV se abrieron. Hombres se derramaron fuera. Estos no eran los guardias de seguridad del resort en sus uniformes educados. Estos eran el destacamento personal de Javer, contratistas militares privados, mercenarios a los que se les pagaba para no hacer preguntas. Llevaban equipo táctico y pasamontañas para protegerse de la arena. Se movían con la aterradora eficiencia de una manada de lobos. «Cierra las puertas», gritó Mateo, golpeando el cierre centralizado. Fue un gesto inútil. Un botón de plástico contra una barra de hierro. El primer mercenario llegó a la ventana del lado del conductor. No tocó. Blandió una porra pesada, rompiendo el vidrio en una explosión de cristales de seguridad. El viento rugió dentro del auto, trayendo la violencia con él. Mateo intentó luchar. Era mecánico, fuerte por años de trabajo manual, pero no era un soldado. Lanzó un puñetazo, pero el mercenario atrapó su brazo, lo torció y lo arrastró a través de la ventana rota como un muñeco de trapo. «No». «Mateo», gritó Ra, arañando la manija de la puerta. Su puerta fue abierta de un tirón. Manos ásperas y enguantadas, la agarraron por el cabello y la sudadera con capucha. Fue sacada a rastras del auto y arrojada al asfalto. El pavimento estaba caliente y abrasivo. Miró hacia arriba, escupiendo sangre y arena. Los mercenarios habían arrastrado a Mateo al centro de la carretera, iluminado por los faros de las SUV. Lo mantenían abajo, con la cara presionada contra la arena. Entonces, la puerta trasera de la SUV principal se abrió. Javer Al-Qasimi salió. No llevaba equipo táctico, no llevaba máscara. Llevaba un tobe blanco inmaculado y gafas protectoras.
Parecía impecable, intacto por el caos, un emperador inspeccionando un campo de batalla que ya había ganado. Caminó lentamente, luchando contra el viento, hasta que se paró sobre Ra. No parecía enojado, parecía decepcionado. Te lo dije, dijo Javert. Su voz era tranquila, pero el viento la llevó a sus oídos con una claridad escalofriante. Te dije que no hay salida. Miró a los mercenarios sosteniendo a Mateo. Asintió. No fue una pelea. Fue una ejecución del espíritu. Javert dio un paso adelante. No dejó que sus hombres hicieran el trabajo esta vez. Quería que Ra viera. Quería que ella entendiera la física del poder. Pateó a Mateo en las costillas. El sonido del hueso rompiéndose fue un chasquido agudo y húmedo que cortó a través del viento aullante. Mateo se hizo un ovillo, jadeando por aire que estaba demasiado espeso con polvo para respirar. Chilló Ra, tratando de arrastrarse hacia ellos. Un guardia plantó una bota en el centro de su espalda, inmovilizándola contra el suelo. Por favor. Y Javert, para. Javert la ignoró. Pateó a Mateo de nuevo. En el estómago. En el muslo. Fue metódico. Estaba desmantelando una máquina. Mateo ya no se movía. Estaba acostado en un charco de su propia sangre, que se convertía en barro negro al mezclarse con la arena. Javert indicó a los guardias que retrocedieran. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pistola. Era una pistola plateada pequeña y elegante, el arma de un caballero. Caminó hacia Mateo y presionó el cañón contra la sien del chico. Los ojos de Mateo estaban hinchados y cerrados. Estaba jadeando, un horrible sonido de traqueteo burbujeando desde su pecho. Javert miró a Ra. Este es el balance general, dijo Javert. Tuvo que gritar sobre la tormenta, pero su rostro permaneció impasible. Creaste un déficit, Ra. Una deuda de lealtad. Ahora debemos equilibrar los libros. Armó el martillo del arma. El clic fue más fuerte que la tormenta. No, gritó Ra. Haré cualquier cosa. Por favor, no lo mates. Haré cualquier cosa. Javert hizo una pausa. Inclinó la cabeza, como si considerara una contraoferta. Cualquier cosa, sollozó Ra, con la cara presionada contra el asfalto. Volveré. No correré. Solo déjalo ir. Por favor. Javert miró a Mateo, luego de vuelta a Ra. No solo vuelves, dijo Javert con frialdad. Vuelves como mi esposa. Esta noche. Firmas los papeles. Sonríes. Nunca mencionas la granja, o la deuda, o a este chico nunca más. Me perteneces. Completamente, irrevocablemente. Presionó el arma con más fuerza contra la piel de Mateo. Oh, continuó Javert, aprieto este gatillo. Y luego llamo a la policía y les digo que disparé a un intruso que estaba secuestrando a mi prometida. La tormenta ocultará la evidencia. ¿A quién crees que creerán? ¿Al jeque? ¿O al conductor muerto? Ra miró a Mateo. Estaba apenas consciente. Si decía que no, él moría. Si decía que sí, ella moría, no su cuerpo, sino su alma. Sería enterrada en la tumba de mármol de la villa número 4 para siempre. No fue una elección, fue una transacción. Sí, susurró Ra. Luego más fuerte, gritándolo al viento. Sí, me casaré contigo, solo para. Javert sonrió. Fue la sonrisa de un hombre que acababa de adquirir un activo raro con un gran descuento. Desarmó el arma, dio un paso atrás. Buena decisión, dijo. Hizo un gesto a los mercenarios. Déjenlo. Pero está herido, lloró Ra. Necesita un hospital. Si es fuerte, caminará, dijo Javert, dándole la espalda al chico roto. Si es débil, la arena lo enterrará. Ya no es tu preocupación. Dos guardias levantaron a Ra del suelo. Ella trató de mirar atrás a Mateo, pero la empujaron a la parte trasera de la SUV de Javert. El cuero era suave. El aire estaba quieto. Olía a Aube. Mientras la puerta del auto se cerraba de golpe, sellando el ruido de la tormenta, Ra miró a través de la ventana trasera tintada. Vio las luces traseras iluminar la carretera por última vez. Vio un bulto en la carretera, siendo cubierto rápidamente por la arena naranja a la deriva. Mateo se estaba moviendo, solo un espasmo de una mano, pero se estaba desvaneciendo. Estaba siendo borrado por el desierto. Javert se sentó a su lado. No la miró. Sacó un pañuelo y limpió una mota de polvo de su reloj. Arréglate el cabello, dijo, mirando al frente mientras el conductor giraba el auto de regreso hacia el complejo Obsidian. Tenemos invitados que vienen a celebrar. Necesitas parecer una novia. Ra se sentó en la oscuridad. Sus manos estaban entumecidas. Su corazón latía,
pero se sentía mecánico, una bomba empujando fluido a través de una máquina. La tormenta de arena rugía afuera, golpeando las ventanas, tratando de entrar. Pero la verdadera tormenta había terminado. El caos se había ido. El orden había sido restaurado. El activo había sido recuperado. La deuda había sido aprovechada. Y mientras la SUV pasaba por las puertas del complejo, las pesadas barras de hierro cerrándose detrás de ellos, Ra se dio cuenta de la verdad. No solo había firmado un contrato de matrimonio, había firmado un certificado de defunción. La única pregunta que quedaba era de quién sería el nombre en él. La transición del viento caótico y gritón de la costa al interior de la villa número 4 fue discordante. Fue como salir de una zona de guerra y entrar directamente en un museo. La pesada puerta de teca se cerró, sellando el vacío. El silencio fue instantáneo. El aire estaba quieto, filtrado y perfumado con té blanco y cedro. Ra estaba de pie en el vestíbulo, temblando. Todavía llevaba la sudadera con capucha negra y los leggings, ahora cubiertos de una capa de barro naranja. Su cabello estaba enmarañado con arena. Su cara estaba raspada en carne viva donde el asfalto había mordido su piel. Parecía una sobreviviente de un desastre natural, de pie sobre mármol italiano que costaba más de lo que su pueblo ganaba en una década. Javier no la miró. Pasó junto a ella hacia la mesa consola, revisando su reflejo en el espejo dorado. Se ajustó el cuello. Se quitó una mota de polvo imaginario del hombro. Ya estaba reescribiendo la narrativa en su cabeza. La violencia en la carretera no había ocurrido. Mateo no existía. Lo único que importaba era el horario. Ve arriba, dijo Javier, su voz plana y administrativa. Dúchate. Friégate la suciedad. Tienes 20 minutos. Javier. Croó Ra. Su garganta se sentía como si estuviera llena de vidrio. Él se giró. La mirada en sus ojos no era ira. Era aburrimiento. Era la mirada que un hombre le da a un electrodoméstico que funciona mal. El abogado está en el estudio, dijo. Ha estado esperando durante 1 hora. No lo hagas esperar más. Y Ra señaló con un dedo cuidado al suelo. No sangres en la alfombra. Ra subió la escalera flotante. Sus piernas se sentían pesadas, desconectadas de su cuerpo. Era el shock asentándose, el choque fisiológico después de la adrenalina del intento de escape. Entró al baño principal, una caverna de piedra blanca y cromo. Abrió la ducha, haciendo que el agua estuviera tan caliente como pudiera soportar. No solo se lavó, se fregó. Usó una esponja vegetal para fregar la arena naranja de su piel hasta que estuvo roja y en carne viva. Estaba tratando de lavarse el recuerdo de la carretera. Estaba tratando de lavarse la sensación de la mano de Mateo siendo arrancada de la suya. Pero el agua salía clara y el recuerdo permanecía. Cuando salió, envuelta en una toalla de felpa, una bolsa de ropa colgaba en el gancho de la puerta. Javier la había elegido. Era un vestido blanco, un vestido largo hasta el suelo de crepe de seda pesado con cuello alto y mangas largas. Era modesto, arquitectónico e inconfundiblemente nupcial. Pero no era un vestido para una celebración, era un vestido para una coronación. O un sacrificio. Ra se lo puso. La seda estaba fresca contra su piel caliente. Le quedaba perfectamente, por supuesto que sí. Javier conocía sus medidas mejor de lo que conocía su corazón. Bajó las escaleras. Javier estaba esperando en el estudio con un hombre que Ra nunca había visto antes. El abogado era pequeño, gris y portaba el aura inconfundible de un hombre que se ganaba la vida enterrando los pecados de los ricos. No levantó la vista cuando Ra entró. Simplemente organizó los papeles en el escritorio de caoba. Acuerdo prenupcial estándar, zumbó el abogado, deslizando un documento hacia ella. Renuncia a los derechos sobre el patrimonio de Al-Qasimi. Cláusula de confidencialidad con una penalización por incumplimiento de $10 millones. Y el contrato de matrimonio en sí. Registro civil. Javier le entregó un bolígrafo. Era un Mont Blanc, pesado, resina negra. Firma, dijo. Ra miró el papel. Las palabras nadaban ante sus ojos. Parte A. Javier Al-Qasimi. Parte B. Ra Cruz. Pensó en la hoja de cálculo. Pensó en la granja de su padre. Pensó en Mateo tirado en la carretera, la arena enterrando sus piernas rotas. Ella firmó. El bolígrafo arañó contra el papel, un sonido áspero y seco en la habitación tranquila. Firmó su nombre 1 vez. 2 veces. 5 veces. Con cada firma, sentía una puerta cerrándose dentro de su mente. Se estaba encerrando. Estaba finalizando la compra. Hecho, dijo el abogado,
reuniendo los papeles eficientemente. No ofreció felicitaciones. Puso los documentos en su maletín, asintió a Javier y se fue. Javier recogió el contrato. Lo miró con satisfacción, luego lo colocó en la caja fuerte detrás de su escritorio. Giró el dial. Ahí, dijo, volviéndose hacia ella con una sonrisa que heló su sangre. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Ahora estás a salvo. Ahora estás provista. Metió la mano en su bolsillo y sacó una caja de terciopelo. Y ahora, dijo, te ves como corresponde. Abrió la caja. Dentro yacía el juego de diamantes. Un collar de oro blanco y diamantes de corte esmeralda que parecía lo suficientemente pesado como para aplastar una tráquea. Brazaletes a juego. Caminó detrás de ella. Ra permaneció paralizada, mirando su reflejo en la ventana oscurecida. Vio las manos de Javier rodear su cuello. El metal estaba helado. Abrochó el cierre. Hizo clic. Un sonido agudo y mecánico. Hermosa, susurró. No estaba mirando su cara. Estaba mirando los diamantes. Estaba admirando su propiedad. Mis amigos están aquí, dijo Javier, revisando su reloj. Sonríe, Ra. Eres la señora de la casa ahora. La celebración fue un asunto pequeño e íntimo en la sala de estar principal. La tormenta seguía rugiendo afuera, golpeando las paredes de vidrio, pero adentro, la atmósfera era de privilegio aislado. 3 hombres estaban sentados en los sofás de cuero. Eran el círculo íntimo de Javier, socios comerciales, compañeros inversores en el sueño de Al Marjan. Estaba Terik, un desarrollador inmobiliario con una sonrisa como un tiburón. Omar, un hombre silencioso que poseía una flota de buques cisterna. Y Valed, el más joven, que se reía demasiado fuerte y miraba a Ra con una curiosidad abierta y depredadora. Estaban bebiendo whisky etiqueta azul. El aire estaba denso con el olor a humo de cigarro y testosterona. Por la adquisición, brindó Valed, levantando su copa cuando Javier entró con Ra del brazo. Por la fusión, corrigió Terik, guiñando un ojo. Javier sonrió radiante. Estaba drogado. No solo de vida, sino químicamente. Ra notó las pupilas dilatadas, el movimiento rápido de la mandíbula, el brillo de sudor en su frente. Había estado visitando el baño con frecuencia. Caballeros, anunció Javier, presentando a Ra como una vaquilla premiada en una subasta. Mi esposa. Los hombres aplaudieron. Fue un aplauso lento y perezoso. La miraron de arriba abajo, evaluando la mercancía. Sabían quién era. Sabían que era la camarera de The Vault. Sabían que era la ayuda. Pero ahora llevaba los diamantes de Javier, así que la trataron con una deferencia burlona que era más insultante que la crueldad. Encantado, gruñó Omar. Ra se sentó en el borde del sofá junto a Javier. Él pasó su brazo alrededor de sus hombros, sus dedos clavándose en su carne. La atrajo hacia sí, marcando su territorio. Es tímida, dijo Javier, sirviéndose otro trago. Su mano temblaba ligeramente. La energía zumbaba fuera de él. Ha sido un día emotivo. La tormenta, ya saben. La tormenta es brutal, se rió Valed, cortando una línea de polvo blanco en la mesa de centro de vidrio. Vi un auto volcado en la carretera costera. Algún viejo Toyota. Enterrado en la deriva. El pobre bastardo probablemente no sobrevivió. Ra dejó de respirar. Un auto volcado. Enterrado. Javier sintió que ella se ponía rígida. Apretó su hombro con fuerza, una advertencia. Cuidado en las carreteras, dijo Javier suavemente, alcanzando el billete enrollado que Valed le ofreció. El desierto toma lo que quiere. Se inclinó hacia adelante y esnifó la línea. Echó la cabeza hacia atrás, inhalando bruscamente. El Captagon le golpeó instantáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Parecía invencible. Ra sintió una náusea subiendo por su garganta que no tenía nada que ver con el alcohol que no había tocado. Estaba sentada junto al hombre que había ordenado el ataque, escuchando a sus amigos bromear sobre los restos. Eran monstruos. No, eran peores. Eran hombres de negocios. Para ellos, Mateo no era un ser humano. Era escombros. Necesito. Ra se puso de pie. Sus piernas temblaban. Necesito usar el baño. Javier la miró. Las drogas hacían su mirada intensa, maníaca. Vuelve rápido, dijo, su mano demorándose en su muñeca antes de soltarla. No hemos cortado el pastel. Los hombres se rieron. Ra salió de la sala de estar. Mantuvo la espalda recta. Caminó con el deslizamiento que Javier le había enseñado. Pero por dentro, estaba gritando. Entró al baño de visitas en la planta baja. Cerró la puerta con llave.
Se derrumbó contra el lavabo, agarrando la porcelana fría hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era Ra. La mujer en el espejo era una extraña con un vestido blanco y un collar de diamantes. Sus ojos estaban huecos. Muertos. Está enterrado, susurró la voz en su cabeza. Mateo está enterrado. Tú estás enterrada. Miró la puerta. No podía correr. Los guardias estaban afuera. La tormenta estaba afuera. Miró el botiquín. Javier usaba este baño cuando recibía visitas. Era su alijo privado. Abrió la puerta con espejo. Era una farmacia del vicio. Había frascos de analgésicos recetados. Pastillas para dormir para las noches en que la conciencia, o la cafeína, no lo dejaban descansar. Y allí, en el estante inferior, había una pequeña bolsa de plástico llena de pequeñas pastillas amarillentas. Captagon, la cocaína del pobre, el coraje del soldado, la droga que mantenía a los combatientes despiertos durante días en zonas de guerra. Era una anfetamina poderosa. Hacía que tu corazón se acelerara, te hacía sentir como un dios. Junto a ella había un frasco de sedantes fuertes. Benzodiazepinas. La etiqueta decía, tomar una para dormir, no operar maquinaria pesada. Ra miró los frascos. No era química, pero era camarera. Sabía sobre mezclar. Sabía sobre el speedball. Sabía lo que pasaba cuando mezclabas una dosis masiva de estimulantes con una dosis masiva de depresores. El corazón no sabe si correr o detenerse. Las señales se cruzan. El sistema eléctrico hace cortocircuito. Causa un paro cardíaco. Y en un hombre de la edad de Javier, que había estado bebiendo whisky y esnifando líneas toda la noche, parecería un accidente trágico y hedonista. Ra extendió la mano. Su mano no tembló. El miedo se había ido. El dolor se había ido. En su lugar había una claridad fría y dura. Javier le había enseñado que todo era una transacción. Había comprado su vida. Había comprado a su familia. Había tratado de comprar su alma. Pero los contratos pueden rescindirse. Si el titular principal de la cuenta fallece, pensó, la jerga legal fluyendo por su mente como una oración, los activos se congelan. El cobro de deudas se detiene. La influencia desaparece. Agarró la bolsa de Captagon. Agarró el frasco de sedantes. Abrió la bolsa. Tomó un vaso de cristal pesado del estante. Colocó 10 de las pastillas de Captagon en el fondo. Usó el mango de un cepillo de dientes para triturarlas hasta convertirlas en un polvo fino y amarillo. Luego, abrió el frasco de sedantes. Tomó 5 cápsulas, las separó y vertió el polvo blanco en la mezcla. Amarillo y blanco. Energía y sueño. Vida y muerte. Abrió el grifo y añadió un chorrito de agua tibia, girándolo hasta que el polvo se disolvió en una pasta turbia y amarga. Miró su reflejo por última vez. No tienes un esposo, susurró al espejo, repitiendo las palabras de Javier para sí misma. Tienes un objetivo. Se limpió una mancha de rímel de debajo del ojo. Se pellizcó las mejillas para devolverles el color. Abrió la puerta. Salió de nuevo al pasillo, moviéndose hacia el bar. El sonido de la risa de los hombres flotaba por el pasillo. Estaban celebrando su poder. Estaban celebrando su propiedad del mundo. Ra caminó hacia el bar en la alcoba de la sala de estar. El vaso de cristal de Javier estaba allí, vacío, esperando un relleno. Ra, gritó Javier desde el sofá. Estaba sudando profusamente ahora, con la corbata aflojada. ¿Dónde está mi whisky? Un novio no debería tener un vaso vacío. Voy, a Bibi, dijo Ra. Su voz era dulce, suave. Recogió la botella de Blue Label, sirvió una medida generosa en el vaso. Luego, protegiendo el vaso con su cuerpo, vertió la mezcla de la taza del baño en el whisky. Lo agitó. El costoso líquido ámbar se enturbió por un segundo, luego se aclaró. Caminó hacia el sofá. La tormenta afuera martilleaba contra el vidrio, un redoble de tambores para el acto final. Ra extendió el vaso. Los diamantes en su muñeca atraparon la luz, destellando como balizas de advertencia. Javier la miró. Sonrió. Vio a una mujer rota. Vio a una esposa sometida. Vio un activo que finalmente había sido puesto en vereda. Extendió la mano. Sus dedos rozaron los de ella. Por nosotros, dijo Javier. Por nosotros, respondió Ra. Se llevó el vaso a los labios. Esta fue la boda. Esta fue la consumación. No con un beso, sino con un sorbo. Ra lo vio beber. Lo vio tragar el veneno que ella había mezclado con las mismas manos que él había puesto en esposas.
Y por primera vez en toda la noche, en medio de la tormenta y el humo y las ruinas de su vida, Ra sintió algo que no había sentido en meses. Se sintió como la que tenía el control. 3:14 de la mañana. La costa al margen. La tormenta finalmente se había agotado. El viento, que había pasado las últimas 6 horas desgarrando los cimientos del complejo Obsidian, cayó a un silbido bajo y lúgubre. Dentro de la villa número 4, el silencio regresó, arrastrándose de vuelta a las esquinas de la habitación como agua que sube. Los invitados se habían ido. Terik, Omar y Baleed habían salido tropezando hacia sus limusinas que esperaban 20 minutos antes, dejando atrás un rastro de ceniza de cigarro y promesas vacías. Habían palmeado a Javer en la espalda, hecho chistes crudos sobre la noche de bodas y desaparecido en la noche, ajenos al hecho de que eran las últimas personas que lo verían con vida. Javer estaba solo con su novia. Estaba sentado en el sillón de cuero coñac frente al mar, el pesado vaso de cristal descansando en su rodilla. Estaba sudando, un brillo frío y resbaladizo que cubría su frente a pesar del agresivo aire acondicionado. El Captagon estaba disparando en su sinapsis, exigiendo acción, exigiendo ruido. Pero el alcohol y la fatiga lo estaban arrastrando hacia abajo, creando una disonancia eléctrica y discordante en su cuerpo. Ra, Cro. Su voz era espesa, arrastrando las palabras ligeramente. Relleno. Ra estaba parada junto al bar. No se había movido desde que los invitados se fueron. Lo observaba con la curiosidad desapegada de un científico observando a una rata de laboratorio navegando por un laberinto que no tenía salida. «No has terminado el último», dijo suavemente. Javer miró el vaso. Quedaba una pulgada de líquido ámbar. La mezcla de anfetaminas trituradas y sedantes se había asentado ligeramente en el fondo, un sedimento turbio en el costoso whisky. Frunció el ceño, tratando de enfocar sus ojos. La habitación estaba nadando. Los bordes de los muebles parecían estar vibrando. «Bébelo», murmuró para sí mismo, levantando el vaso. «Celebración». Echó la cabeza hacia atrás y lo vació. Tragó el sedimento. Tragó el veneno. Ra vio trabajar su garganta. No se inmutó. No apartó la mirada. Contó los segundos. 1, 2, 3. Javer dejó el vaso en la mesa auxiliar con un ruido sordo y pesado. Apoyó la cabeza contra el cuero, cerrando los ojos. Esperaba el subidón. Esperaba el segundo aire que las pastillas blancas generalmente le daban. En cambio, sintió un mazo golpear su pecho. Comenzó como un aleteo, un pájaro atrapado en su caja torácica. Luego, se convirtió en un torno. La guerra química que Ra había desatado en su torrente sanguíneo fue catastrófica. El Captagon le gritaba a su corazón que latiera más rápido, que bombeara más fuerte, que corriera un maratón. Las benzodiazepinas le gritaban a su sistema respiratorio que disminuyera la velocidad, que se relajara, que se detuviera. La confusión biológica fue letal. Su corazón entró en una arritmia caótica y estremecedora. «Ra», jadeó Javer. Sus ojos se abrieron de golpe. Estaban muy abiertos, aterrorizados y confundidos. «Mi pecho». Trató de ponerse de pie. Su cerebro envió la orden a sus piernas, pero la señal se perdió en la estática. Sus rodillas cedieron. Se derrumbó de nuevo en la silla, sus extremidades sintiéndose como si estuvieran llenas de cemento húmedo. «Necesito», sibiló, agarrando su camisa de vestir, haciendo saltar un botón. «Médico, llama, seguridad». Ra salió de detrás del bar. El vestido de seda crujió en el mármol, un sonido suave y susurrante. No caminó hacia el teléfono. No caminó hacia el botón de pánico en la pared. Caminó hacia la ventana. «No», dijo ella. Javer la miró fijamente. La palabra no tenía sentido. Nadie le decía no a Javer al-Qasimi. ¿Qué? Logró atragantar. El tinte azul ya estaba empezando a extenderse por sus labios. El oxígeno no llegaba a su sangre. Ra se giró para enfrentarlo. Estaba enmarcada por la oscuridad del mar, el collar de diamantes brillando en la luz baja como los dientes de una trampa. «Compraste la deuda», dijo Ra. Su voz era tranquila, desprovista de ira, desprovista de miedo. «Pusiste todo en la hoja de cálculo. Columna A, columna B, equilibraste los libros». Javer dio un paso más cerca, deteniéndose justo fuera de su alcance. «Pero olvidaste la tarifa de transacción». La boca de Javer se abrió y se cerró como un pez en un muelle. Se estaba ahogando en aire seco. Su mano se arrastró por la mesa auxiliar, derribando el vaso vacío. Rodó y golpeó el suelo, pero no se rompió. Simplemente giró, un círculo de sonido vertiginoso.
Alcanzó su computadora portátil. Si pudiera abrirla, si pudiera pedir ayuda. Ra extendió la mano y cerró suavemente la tapa de la computadora. La cuenta está cerrada, susurró. La visión de Javier se estaba canalizando. La habitación se estaba oscureciendo. Todo lo que podía ver era el vestido blanco y los diamantes. Los activos que había comprado. Los objetos que había poseído. Trató de hablar por última vez. Quería amenazarla. Quería decirle que quemaría la granja, quemaría el pueblo, quemaría el mundo, pero sus cuerdas vocales estaban paralizadas. Todo lo que salió fue una exhalación húmeda y traqueteante. Su cabeza cayó hacia atrás contra la silla. Sus ojos se fijaron en la línea del horizonte donde el sol amenazaba con salir. La lucha se detuvo. El corazón se rindió. El libro mayor estaba equilibrado. Ra se quedó allí durante mucho tiempo. Observó cómo el ascenso y caída de su pecho disminuía. Superficial, más lento, alto. Jaber al-Qasimi, el titán de la costa al-Marjan, estaba muerto. Parecía en paz, casi dormido, excepto por el aterrador color azul de su piel. Ra no lloró, no se rió. Sintió una ligereza profunda y hueca. El peso de la deuda, el peso del miedo, el peso del futuro, todo se evaporó en la habitación climatizada. Caminó hacia la mesa. La hoja de cálculo todavía estaba allí, la copia impresa que Jaber había impreso para burlarse de ella. La recogió. La dobló cuidadosamente, marcando los bordes con su pulgar. La colocó en el bolsillo de la bata de Jaber, justo sobre su corazón silencioso. Un recibo por servicios prestados. Luego, se sentó en el suelo junto a la ventana. Llevó las rodillas al pecho, envolviendo los brazos alrededor de las piernas, tal como lo había hecho en el dormitorio del personal, tal como lo había hecho en el armario cuando se escondía de él. Esperó. Vio salir el sol. Convirtió el mar gris en una lámina de cobre martillado. Iluminó los restos de la tormenta afuera, las palmeras desarraigadas, las capas de arena. A las 5:12 de la mañana, escuchó el zumbido eléctrico del carrito de seguridad afuera. No se movió. Escuchó los pasos en las escaleras de mármol. Escuchó la puerta chirriar al abrirse. ¿S.R. al-Qasimi? Era Víctor. El guardia. Ra no se dio la vuelta. Sabía lo que pasaría después. Las sirenas. Las esposas. Las preguntas. La celda. Pero no importaba. Porque en un hospital en Filipinas, una transferencia de dinero ya se había liquidado. La hipoteca estaba pagada. La cirugía estaba financiada. Y en algún lugar, bajo la arena a la deriva de una carretera costera, un chico llamado Mateo había arañado su camino hacia la superficie, roto pero respirando. Ra extendió las manos, los brazaletes de diamantes atrapando la primera luz del sol de la mañana. Estaba lista para pagar el precio. El juicio de Ra Cruz fue el más corto en la historia del Tribunal Superior de Al-Marjan. No hubo negación, ni acuerdo de culpabilidad. Confesó la administración de una sustancia letal con la misma eficiencia tranquila que una vez usó para mezclar bebidas en The Vault. La fiscalía la llamó una viuda negra. La defensa la llamó víctima de coerción económica. Los tabloides la llamaron la asesina de diamantes. Fue condenada a cadena perpetua en el Centro Correccional de Mujeres de Carrara. Pero si la visitas hoy, no verás a una mujer sufriendo. Trabaja en la biblioteca de la prisión. Lee. Duerme 8 horas por noche. Sonríe, una sonrisa real, no la máscara de servicio que usó durante años. Porque sabe la verdad que los registros judiciales omitieron. Mateo sobrevivió. Fue encontrado por un conductor de camión que pasaba 3 horas después de que la tormenta se despejó. Perdió el uso de su pierna izquierda, pero regresó a San Isidro. Trabaja la granja ahora. La granja que Jaber al-Qasimi pagó. Cada mes, Mateo envía una carta a la prisión. No contiene palabras. Solo una fotografía, una foto de una cosecha, una foto de un techo nuevo, una foto de un amanecer sobre un campo verde que no pertenece a nadie más que a ellos. Jaber pensó que podía comprar personas. Pensó que el mundo era un mercado donde todo tenía una etiqueta de precio. Tenía razón, todo tiene un precio, pero olvidó verificar el costo de la única cosa que más quería, el control. Ra se sienta en su celda, y es la mujer más libre del mundo. Cambió su vida por la de ellos. Fue una adquisición hostil, una liquidación de activos. Y al final, Ra Cruz equilibró los libros perfectamente.